Testament. Esto fue dicho por el Señor en el Antiguo Testamento. What kind of a teaching is this? ¿Qué clase de enseñanza es esta? Vamos ler no mesmo libro. Vamos a leer del mismo libro. No mesmo libro. 4:4 Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. The Lord God is speaking to the people of Israel. Y como pueden ver, el Señor Dios está hablando aquí para el pueblo de Israel. Horeb in Hebrew means mountain. Horeb means a mountain. Como pueden ver, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb. Horeb en hebreo quiere decir monte, montaña, monte. There was a law that was given by God to Moses on top of a mountain. Que como pueden ver, él le dio una ley a Moisés en ese monte que dice, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. It is called the law of Moses. Y aquello fue llamado la ley de Moisés. With it is the giving of 10%. La cual fue dada también con la ordenanza de dar el 10%. It is meant Este for the 10%, people of Israel. este diezmo, fue dado esta ordenanza para la gente de Israel. Vamos a leer. Hebreos 7:5. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento de la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Ahora, vamos a volver a darle una énfasis más a este verso que dice, y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento de la ley de recoger el diezmo del pueblo. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo? Al pueblo de Israel, no para todos. Simplemente estaba aquí hablando de que, aquí habla que los hijos de Leví, de los tiempos de Moisés, ellos eran los únicos que podían recoger estos diezmos. ¿Y de quién los recogían? De los israelitas. Y como ya lo dije hace un momento, este mandamiento de recoger los diezmos era para los levitas, los que reciben el oficio de sacerdote. Ellos simplemente podían recoger los diezmos, pero solo de sus hermanos, los israelitas, de los mismos, del pueblo de Israel, eran quienes debían de dar este diezmo a los levitas. Como ven, los únicos que podían recoger y que estaban recogiendo el 10% eran nada más los levitas. They were given by God a commandment to collect. Ese fue un mandamiento dado por Dios que hicieran esta colección, que colectaran este diezmo. And they are going to collect it from their brethren, the Israelites. Y solo lo iban a colectar de sus mismos hermanos, los israelitas. Now, there is a commandment to collect to the Levites. They are the ones to collect. There is also a commandment from among the brethren of the Levites to give. So giving is commanded and collecting is commanded also by God. Y como pueden ver, era también un mandamiento como era un mandamiento para los levitas que lo recogieran, también había entre ellos mismos un mandamiento para otros levitas que los dieran. Unos lo recogían y otros también lo daban. The commandment is two-way commandment. If you are the Israelites, you are commanded to give 10%. Now, if I am a Levite priest, I was commanded to collect your 10%. Así es de que, rectifico lo que dije hace un momento, que solo los levitas son los que deben de recoger el 10% y los israelitas son los que lo dan. Si, por ejemplo, dice el hermano Eli, si yo soy un sacerdote levita, yo podía recibir los diezmos de los israelitas. But when the Lord Jesus Christ came, pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino,
there was a hubo ahí change un in the cambio Levitical priesthood. entre esta ley que le fue dada a los levitas de recoger los diezmos. Vamos ler. 7:12. Hebreos. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Amén. Como pueden ver, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, entonces fue un cambio, hubo un cambio en el sacerdocio de los levitas, por lo cual, como dice en este verso, por cuanto se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. There Amén. must be a change in the law. It is now anymore the law of Moses. Como pueden ver en este versículo dice necesariamente. Necesariamente se debe hacer el cambio, ocurrir un cambio en la ley. Ya no estamos en la ley de Moisés. Now, there is another law, there is another lay. It is not the law of Moses. Ahora es otra ley, ya no es otra ley como la que era de Moisés. ¿Cuál es ley? ¿Y cuál es esta ley? Vamos a leer. 2 Gálatas. Vamos a leer en Gálatas 6:2 que dice: Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amém? Muita diferente. Lei de Moisés, lei de Cristo. What is the difference between the law of Moses and the law of Christ? Como pueden ver, esto es ya muy diferente, esta ley a la ley de Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo? Vamos ler. Romanos 3:27. Vamos a leer ahora en Romanos 3:27 que dice: ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. There are two kinds of laws in the Bible. Existen dos clases de ley en la Biblia. One is lei das obras, Una es ley de las obras and the other is lei da fe. y la otra es ley de la fe. A lei das obras é lei de Moisés. La ley de las obras es la ley de Moisés. You must do it even without faith. Ustedes deben de cumplirla aunque no tengan fe. Because if you will not obey the law of Moses, you will Y esto die. es porque si no obedecemos la ley de Moisés, cualquiera que no la haga muere. Duas testemunhas o tres, you will die if you will be proven guilty of the law of Moses. Y con 2 testigos o 3, usted va a ser juzgado de muerte según la ley de Moisés. Vamos ler. Hebreos 10:27. Y para probar vamos a leer en Hebreos 10:27 que dice: sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? The Apostle Paul is discussing about two kinds of lay in this verse. El apóstol Pablo estaba aquí discutiendo 2 clases de leyes en este versículo. There is a law which is called the law of Moses. You have to do even without Y believing it. existe esa ley que era la ley de Moisés, la cual tenían que cumplir aún sin creer en ella. Because you will die if they catch you not obeying the Sabbath. Porque usted sería muerto si lo cogieran o lo descubrieran no siguiendo la ley del sábado. Even if you believe in the Sabbath or not, you have to rest on the Sabbath because you will die. Asimismo, en aquellas épocas, si no guardaban el sábado, así creyeran o no, ustedes iban a ser muertos. That is called the law of Moses, ley das obras. Y esta es la ley de Moisés llamada la ley de las obras. Vamos voltar na Romanos 3:27.
Vamos a regresar otra vez a Romanos 3:27 que dice,